Buenos días, buenos días a todos. Ya estamos esperando a que Sumaya se conecte. ¿Me escuchan bien? A ver, creo que Sumaya no se está pudiendo conectar. Ahí le estoy mandando yo la invitación a Sumaya. Vamos a ver si se puede. Bienvenido a este programa número 47, Conociendo al Padre Pío. Ahora de su propio puño y letra con sus hermosas cartas. Hoy vamos a comenzar de lleno con las cartas del Padre Pío. Ahora sí. Allí está su mallita. Buenos días, de Dios. Hola, buen día. Gracias, Carito. ¿Cómo están todos? Buen día. Bendiciones para todos. Aquí comentándoles hoy jueves 19 de octubre, programa número 47. Así es, sí. Programa 47, una bendición. Gracias a Papá Dios. Aquí acompañadas de Padre Pío, de su angelito que siempre nos acompaña y de nuestros angelitos de la guarda. Y de Sí, todos señor. ustedes, sí. Y hoy como es 19, yo traje a San José Peregrino aquí a que me acompañara a mí, que Padre Pío tenía una devoción muy linda con San José. Inclusive hay una anécdota hermosa que contó uno de sus compañeros frailes, que Padre Pío una vez, delante del cuadro de San José, se quedó callado en éxtasis, el padre le hablaba y Padre Pío en su mundo, hablando con San José, y cuando por fin se despegó, él no tenía ni idea de todo lo que había pasado mientras él estaba con San José en éxtasis. Sí, una bendición poderlos ver a ellos, a San José, a la Virgen, a Jesús, a San Francisco de Asís. Nos regala Qué esa bendición. bendición, Padre Pío, una intercesión para que nosotros pudiéramos también disfrutar, aunque fuera una sola vez en nuestra vida, la presencia de la Virgen. Pero ¿qué va? Nos tenemos que portar muy bien y santificarnos para llegar algún día a la gloria eterna, a disfrutar de la presencia de ellos. Así es, así es. Bueno, les comentaba que hoy vamos a comenzar de lleno con puras cartas y después les vamos a comentar unas cartas bellísimas que intercambiaba Padre Pío con sus directores espirituales. Yo creo que entonces antes de comenzar sería bonito comenzar con una oración en estos momentos en que el mundo necesita tanta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santifica todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que sintamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Te pedimos paz en nuestros corazones y en los corazones del mundo entero, porque la paz del mundo comienza en la paz de cada corazón, en cada hogar. Te pedimos paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo les voy a leer esta primera carta, que en realidad es la carta número 6 de las que comenzó el Padre Pío. Y la carta está firmada en Pietrelcina el 1 de junio de 1910. Recordemos que en 1910 el Padre Pío se ordena como sacerdote. Ya esto era poquito tiempo antes de su ordenación. Comienza, muy reverendo Padre Provincial. He sido instruido por el reverendo arcipreste
arciprense es un sacerdote que por nombramiento de obispos tiene autoridad sobre un grupo de parroquias de la misma zona. Entonces él le escribe, instruido por el reverendo arciprense don Salvatore Panulo y por el comité para las celebraciones en honor a María Santísima de la Libera, para escribirle esta carta pidiéndole que con amabilidad acepte la invitación a predicar aquí en ocasión de la fiesta de Nuestra Señora, que será el primer domingo de agosto. Le informo que además del sermón del domingo, un sermón es predicado también el viernes y el sábado en la tarde, según la costumbre aquí. El tópico lo elige usted, escribe el Padre Pío. El arcipreste y el comité para la celebración esperan que usted venga sin falta y nos haga el honor y el placer de escucharlo predicar, por lo que usted es bien conocido, y así hacer la celebración más atractiva con su presencia y sus palabras. Esperamos su respuesta a su más temprana conveniencia para asegurar que vendrá. El arcipreste estuvo decepcionado por no haber tenido la oportunidad de presentar su respeto y besar su mano cuando usted vino debido a su ausencia en Benevento. En ese momento, cuando regresó, le comenté de su visita, que había estado previamente allí. Con respecto a mi salud, no creo que haya un gran cambio de lo que le he escrito recientemente. Estoy un poco decepcionado porque no he recibido la caritativa contribución que le pedí y no he recibido ni una línea de usted en respuesta. El Padre Pío siempre quería que le escribieran. Estoy completamente resignado a la voluntad divina en lo referente a las humillaciones que aumentan para mí a medida que los días pasan. Esperando escuchar de usted pronto, le envío los mejores deseos del arcipreste y mi familia, besando su mano. Quedo suyo, más obediente, Fray Pío. Vamos a acotar que don Salvatore Panulo nació en Pietrelcina. Fue el sacerdote de la villa desde 1901 hasta su muerte a los 77 años. Conoció y dirigió a Padre Pío desde que era monaguillo y luego lo ayudó con sus estudios durante su estadía en Pietrelcina, durante los 7 años que no pudo regresar al convento. María Santísima de la Libera es la patrona de Pietrelcina. Sí. La segunda carta que vamos a comentar habla un poquito acerca de la enfermedad de Padre Pío, que se agrava y él vuelve a escribir a Padre Benedetto antes de recibir alguna respuesta. Se siente atormentado ante la posibilidad de no haberse confesado apropiadamente durante su vida secular, así que pide consejo y una confesión general. Vuelve a escribir desde Pietrelcina, donde él está, 20 de junio de 1910. La carta anterior que acaba de leer, Carol, la que tú acabas de leer fue junio 1, esta es junio 20, apenas unas 3 semanas después. Dice, mi querido padre, le envío esta carta con manos temblorosas y un corazón triste, no solo para informarle acerca de mi estado físico, sino para que conozca mi condición espiritual que me parece deplorable. No le hablaré de mi salud porque las molestias que continúan que me aquejan nunca me dejan. En vez de disminuir mi confianza en mi Madre Celestial y en su Hijo Jesús, por una pronta liberación del cautiverio de este miserable cuerpo, aumenta mi confianza en ellos más y más. La razón por la cual le escribo esta carta, escuche, mi querido padre, es que por varios días he estado perturbado continuamente debido a mi vida pasada malgastada. Pero lo que aflige a mi corazón grandemente es que no estoy seguro de haber confesado todos los pecados de mi vida o haberlos confesado correctamente. A él lo que lo mortificaba era hacer un examen de conciencia, estar más consciente de todo lo que él había vivido y haber perdido su tiempo, su vida malgastada, y de no haber tenido una buena confesión nunca antes. Mi querido padre, necesito ayuda que calme estas olas que surgen en mi alma, porque créame, este pensamiento me está matando y no puedo tomar una decisión al respecto.
Me gustaría hacer una confesión general, pero no sé si esto sería bueno para mí. Ayúdeme, Padre, y por el amor de nuestro querido Jesús, no me abandone. Estoy listo para hacer todo lo que me diga. Aún siento la tentación a veces de no comulgar a diario, pero hasta la fecha he hecho lo mejor para mí, que todo sea para la gloria de Jesús. ¿Cómo podría vivir, mi querido Padre, si fallara, así fuera una mañana, en recibir a Jesús? Mientras tanto, no puedo entender cómo esos miedos pueden existir en un corazón que prefiere 1000 veces la muerte que pecar deliberadamente. En este tormento del corazón siento mayor confianza en Dios y estoy tan lleno de tristeza por mis pecados que enfrento un continuo martirio. A él lo mortificaba muchísimo el ofender a Dios, y a veces sin haberse dado cuenta. O sea, aún así, sin haberse dado cuenta. En medio de este sufrimiento, el cual podría decir es casi infinito, no tengo otro consuelo excepto el llanto, que me conforta y me alivia. Bendígame, Padre, y rece por mí. Suyo, Fray Pío. Y yo digo, a él lo mortificaba tanto todo esto, y nosotros que a veces no estamos conscientes, porque a veces tenemos faltas, como siempre no somos perfectos, pero no nos sentimos mortificados de esta manera como él se mortificaba, ¿no? Porque no estamos, él estaba obviamente mucho más consciente de no ofender a Dios bajo ningún concepto, de ninguna manera. Entonces es un poquito pensar en todo esto que lo mortificaba él tanto, de ni siquiera, como diría uno aquí, con el pétalo de una rosa, ofender a Dios. Era bien escrupuloso con el pecado, al punto de tener miedo de pensar que si estaba tomando la comunión, no estando en estado de gracia. A ese nivel llegaba su estricto dolor del pecado. Sí. No era laxo para nada con el tema del pecado. En esta octava carta, el dolor agudo del pulmón izquierdo del Padre Pío a veces le impide hablar. La carta la escribe en Pietrelcina, él continúa en Pietrelcina por su grave estado de salud, el 6 de julio de 1910, y comienza así. Mi querido padre, por varios días he estado atormentado por un dolor en la base de mi pulmón izquierdo. Quizás Jesús ya dispuso de mí esta vez, o sea, él temía hasta por morir. Bueno, temer es una expresión, porque la verdad que él vivía con la idea fija de morir para por fin encontrarse con su Señor. Pero escribe, este dolor nuevo es más severo que cualquiera de los otros. No me permite hacer nada y a veces no puedo ni hablar. Que la mano de nuestro querido Jesús sea bendecida. La mano que me golpea y me permite sin mérito de mi parte sufrir algo por su amor y en satisfacción por mis muchos pecados. Recordemos que él ofrecía cada dolor, cada situación que tenía, la ofrecía por amor a Cristo. Recibí su pequeña carta, la cual me trajo gran consuelo a mi perturbada alma. Pero, querido Padre, cada día no es lo mismo para mí. Una nube nueva ha venido a oscurecer el horizonte de mi alma. El príncipe de la oscuridad, otra de las maneras que él llamaba al demonio, está comenzando una nueva guerra en mi contra. Desde que él fue vencido por mi obediencia hacia usted, que confieso no fue ciertamente mérito de mi parte, él ha comenzado una batalla no menos furiosa en mi contra. Después de innumerables tentaciones a las que estoy sujeto día a día, una duda que es capaz de lanzar mi mente a la confusión permanece. Si yo real y verdaderamente he apartado estas tentaciones de mí. O sea, él tenía miedo de no haber detenido las tentaciones a tiempo. O sea, él vivía en un constante revisar sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos. Lloro y me quejo mucho a los pies de Jesús en el Sagrado Sacramento. Por esta razón, y muchas veces soy consolado, pero a veces parece que Jesús se esconde de mi alma.
Mi pluma no tiene el poder de escribir lo que sucede en mi alma en estos momentos de encierro. Más que nunca, cuando me acerco a la Sagrada Comunión, el maligno me hace sentir inseguro de si he apartado o no la tentación. Mi querido Padre, estos son momentos de lucha severa y debo hacer un gran esfuerzo para prevenir ser privado de este consuelo. ¿Qué piensa de esto? ¿Es el demonio que provoca todo esto o yo estoy engañado? Dice el Padre Pío. Por favor, dígame cómo debo actuar. Querido Padre, debo repetir una vez más que prefiero morir 1000 veces que ofender deliberadamente al buen Dios. Si estuviera en mi poder, de una vez por todas, haría un bulto con todas mis inclinaciones malignas y se las entregaría a Jesús para que con el fuego de su amor divino las consuma todas. Bendígame, suyo, Fray Pío. Qué bonito. Sí, me encanta eso, cómo él cerró esa carta. Yo me lo imagino Sí, a él sentadito escribiendo todo eso. y yo que soy muy gráfica, me lo imagino. Si pudiera meterlas todas en una bolsa y entregárselas a Jesús para que las consumiera en su amor divino. Imagínense cómo no pensar en el Sagrado Corazón de Jesús en llamas quemando todo eso malo, Sí, todo eso que no es puro. sí. Yo supongo que algo así es como sucede cuando uno se confiesa, Ujú. ¿sí? Bueno, la carta número 9. Esta carta es del padre de Benedetto hacia el padre Pío. Es la respuesta en referencia al permiso para la ordenación sacerdotal. Bueno, finalmente una carta de padre Benedetto que llega a padre Pío en el mes de julio. Es un permiso porque el padre Pío cuando se iba a ordenar todavía no tenía la edad que por ley se necesitaba, ¿no? Él estaba un poquito más joven, no había cumplido la edad requerida, que era 25 años, él todavía no los había cumplido. Entonces estaba tramitando un permiso. Esto es en referencia a eso. Dice, San Marcos la Catola, 6 de julio 1910. Mi querido Fray Pío, he obtenido la dispensa con respecto a la edad y el 10 o 12 de agosto podrás ser ordenado sacerdote, Dios mediante. Imagínense lo feliz que estaría Padre Pío cuando recibió esta carta. Hacia mediados de este mes debes ir a Morcone. Les estoy escribiendo a ellos acerca de esto. Y allá, prepárate aprendiéndote las rúbricas. Tal vez te ordenes con el obispo de Lucera, a quien te recomiendo para un buen examen. Escríbeme una carta larga y dime si has podido alejar esas tentaciones estresantes y sin razón de ser. Sabes cuánto te aprecio y cuánto te quiero y cuánto quiero saber todo de ti. Así que obedece sin retraso. Te bendigo y te deseo todas las gracias santas, con afecto en nuestro Señor. Fray Benedetto, indigno ministro provincial. Y luego coloca, ¿necesitas dinero para medicinas? Una de las cosas que a mí me llamó la atención en la firma de Fray Benedetto es que él siempre colocaba indigno ministro provincial. Me pareció algo muy humilde de su parte, siempre colocar eso, esa palabra antes, indigno ministro. Luego continúa otra carta del padre Benedetto, unos poquitos días después, una semana después. Dice, mi muy querido hijo, padre Agostino ha sido instruido para llevarte a Morcone y arreglará todo lo necesario con respecto a tu ordenación. Imagínense la emoción, ya están arreglando todo para la ordenación de Padre Pío. Vayan imaginándose todo como en una película, ¿no? Siéntete en paz y desecha las aflicciones y los escrúpulos que el enemigo trata de sembrar en ti. Tu miedo de haber pecado es infundado. Dios y la Santísima Virgen te protegen en tiempos de prueba. Te repito que lo que te digo es verdad, hablando con toda autoridad, no tu propia idea que está oscurecida por el enemigo, que evita que veas las cosas como realmente son ante Dios. Reza por mí
mis saludos y mi bendición. Con afecto en Jesucristo, Fray Benedetto, indigno ministro provincial. Y luego coloca una acotación. Padre Agostino llegará allá es en Pietrelcina, ¿no? El 17 o el 18. Entonces, el Padre Agostino iba a ir a Pietrelcina a recoger a Padre Pío para llevarlo a Morcone para que se preparara para tomar sus exámenes para ya ser ordenado sacerdote. Pues entonces yo continúo ya con Padre Pío llegando a Morcone, pero de inmediato se enferma gravemente de nuevo y el superior le permite irse de nuevo a Pietrelcina por el tema de que su salud mejoraba un poco cuando él se encontraba en Pietrelcina. Esta carta la escribe a Padre Benedetto en Morcone el 22 de julio de 1910. Mi querido Padre Provincial, ayer siendo obediente llegué a Morcone con el Padre Eugenio, quien vino a recogerme a Pietrelcina. Pero debo decirles francamente que después de un día en Morcone, de inmediato me sentí mucho peor, tanto que le escribo desde la cama debilitado por vómitos. Como las cosas están así, se me ha permitido regresar a casa para no empeorar. Con respecto a las rúbricas que debo aprender, les acoto rúbricas, cuando ellos mencionan las rúbricas en la Iglesia Católica se les llaman a las observaciones o reglas según las cuales se debe celebrar la liturgia y el oficio divino, para distinguirlas del resto de las oraciones. Entonces, él dice, me las puede enseñar el sacerdote de mi villa, quien se ha ofrecido a ayudarme. En referencia a los exámenes, trata de que las tome lo antes posible. Bendígame su pobre Fray Pío. Imagínense cómo se sentiría Padre Pío, que en ese entonces le escribe su pobre Fray Pío. Él estaba apocadito de salud. Y entonces en esa misma carta, Padre Tommaso Master y el vicario del convento de Morcone escribió al pie de la carta, Reverendo Padre, el pobre Padre Pío ha estado en cama con fiebre de 39,5, vomitando todo. Él decidió regresar a casa. Me dio lástima para que no empeorara. Le permití irse presumiendo que también esta sería su intención. Con mis respetos, créame, su devoto sirviente. O sea, el Padre Tomaso le dio tanta pena ver al Padre Pío tan desmejorado, acabando de llegar, que le dio la dispensa para que regresara. Y estamos hablando que le faltaba nada a Padre Pío para ordenarse como sacerdote. Estaba en la recta final preparándose porque ya ordenado sacerdote tenía que estar completamente preparado. En otra carta, esta carta es bellísima, en otra carta de Padre Benedetto a Padre Pío, viviendo fuera del convento y las preparaciones para su ordenación. La carta la envían de San Marcos la Catola el 26 de julio de 1910 y escribe lo siguiente. Mi querido Padre Pío, le escribe Padre Pío a pesar de que no es Padre Pío todavía, es un fray. ¿Cómo está ahora? Lo siento, pero adoro el decreto elevado de Dios, quien ciertamente por su infinita compasión no te permite vivir en este convento al cual él mismo te ha llamado. Quizás él quiere que seas un exiliado en el mundo para que puedas colocar tu esperanza y placer solo en él. Bendito sea Dios. Le he escrito a Monseñor Vicar en Benevento acerca de tus exámenes. Deja que el sacerdote de tu parroquia te inicie con respecto a las rúbricas de la Santa Misa y mientras tanto en él esté el contacto directo con las autoridades diocesanas para acordar la fecha de los exámenes. Esto debe hacerse sin demora, ya que su excelencia no va a ordenar más sacerdotes antes del 12 de agosto y no te va a ordenar a ti de manera privada. Así que el impeditus debe ser obtenido y me lo envías para yo mandárselo al obispo que te presentaré. Escríbeme de inmediato y dime cómo está progresando tu vida interior. Te repito lo que te dije antes, y escuchen esta belleza. Tus pruebas no son castigos, sino maneras de que nuestro Señor te ofrece para que adquieras méritos, y las sombras que oprimen tu alma son el trabajo del tentador que te quiere molestar. No hay falta, especialmente en lo que a la santa pureza se refiere.
y Jesús está muy complacido con tu alma, la cual Él intenta purificar y adornar con muchas pruebas. Te invito a la santa resignación en medio de esta tormenta. Recuerda que mientras más cerca está el alma de Dios, más es acosada por el enemigo. Hijo mío, si vienes a servir a Dios, prepárate para la tentación y para las pruebas, que vaya que fueron muchas para el pobre Padre Pío. Te envío 15 liras, te enviaría más si las tuviera disponible. Liras es la moneda en curso en aquella época en Italia. Iré a principios de agosto y si necesitas algo más me encargaré. No olvides encomendarme al Señor a cambio del gran amor que te tengo. Te bendigo como un padre, con afecto en Jesucristo, Fray Benedetto, indigno ministro provincial. El impeditus, según las regulaciones de la época, las ordenaciones eran conferidas por los propios obispos de los candidatos, a menos que por alguna razón legítima el obispo no pudiera o no quisiera. Y eso debía estar por escrito en un documento llamado impeditus. Bueno, luego de escribir esa carta, sale otra carta de Padre Pío contestando al Padre Benedetto y dice: mi muy querido padre, al presente, gracias a Dios, estoy un poco mejor en lo referente al estómago, que gradualmente ha ido mejorando. Recuerden que apenas el Padre Pío regresaba a Pietrelcina, él mejoraba. No diré nada de las otras afecciones, ya que aún persisten. Bendito sea Dios. Pero ¿cuándo, mi querido padre, mi exilio terminará? Lo siento, pero estoy resignado a la voluntad de Dios. Que el plan divino se cumpla en mí siempre y cuando sea para la gloria de nuestro querido Jesús. A veces sufro grandemente en mi alma, y si no fuera por las interrupciones ocasionales de este tormento, ¿quién sabe qué sería de mí? Sí, mi querido Padre, este piadoso Dios nuestro se apura en ayudarme cuando la prueba es fuerte, y como el Padre amoroso que es, me consuela y me alienta. Es cierto que sufro, pero no me quejo, porque Jesús desea cosas como esta. Bendígame, su pobre Fray Pío. El sacerdote de la parroquia fue a Benevento. Fue hoy a hablar con Monseñor Vícar para saber cuándo podrá darme los exámenes. Esa es una nota porque como el Padre Pío fue a tomar los exámenes, pero se enfermó y no los pudo tomar porque se tuvo que regresar a Pietrelcina, entonces ahora van a ver cómo van a hacer para que él pueda tomar los exámenes para la ordenación. Luego sigue. Padre Pío pasa sus exámenes para su ordenación. Pietrelcina, 31 de julio de 1910. Finalmente, toma sus exámenes. Mi querido padre, junto con el padre de la parroquia, ayer estuve en Benevento para tomar los exámenes. Los examinadores estuvieron satisfechos con los resultados. El arzobispo estuvo ausente de la diócesis en Cava. El vicario general nos dijo que podía escribirle al arzobispo el impeditus que hará llegar a usted. El arcipreste quiere saber el día y hora de su llegada para enviar a alguien para que lo recoja en la estación. Por el momento me siento peor, tal vez por el viaje de ayer. Esperando verlo pronto, le pido la bendición, su pobre Fray Pío. Él no podía salir de Pietrelcina. Apenas él ponía un pie fuera de Pietrelcina, empeoraba su salud. Por eso pasó tantos años en Pietrelcina sin poder regresar al convento en San Giovanni Rotondo. Cuánta insistencia por parte de Padre Pío para ordenarse como sacerdote, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo más allá de sus fuerzas físicas.
Ujú. Pues yo les voy a leer una carta del Padre Agostino a Padre Pío en Morcone, firmada en Morcone, el 10 de agosto de 1910. Vaya fecha, qué fecha más hermosa. Mi muy querido Padre Pío, me dirijo a ti de esta manera porque ya serás sacerdote cuando recibas esta carta. Solo tú puedes imaginar cuán feliz esto me hace y cuánto afecto te envío en mis felicitaciones. El provincial me ha dicho que vaya a predicar el sermón. Debo llegar la tarde del sábado en el tren de las 7 de la tarde. Por favor, envía a alguien a la estación. Debo irme el domingo inmediatamente después del almuerzo, porque el lunes es la fiesta de la Asunción. Tengo que predicar un sermón especial en Morcone. Te veo pronto. Felicidades de corazón también de nuestro Padre Guardián y de los demás. Siempre tuyo con mucho afecto, Fray Agostino, capuchino. Padre Pío fue ordenado como sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la capilla de la Catedral de Benevento. Su primera Santa Misa la celebró en Pietrelcina y el sermón fue dicho por el Padre Agostino por orden del Padre Provincial. ¿Quién mejor que dar? En las ordenaciones sacerdotales se acostumbra que el sermón no lo dé el sacerdote que recién se está ordenando y esa es su primera misa, sino es otro sacerdote el que da el sermón. Por ejemplo, un sacerdote muy amigo, alguien muy especial del sacerdote que se está ordenando, alguien que tuvo influencia en ese trayecto hacia esa ordenación sacerdotal. En el caso del Padre Pío, escogió al Padre Agostino, que era su director espiritual. Aquí dice por orden del Padre Provincial, pero sabiéndose que era bien ligado espiritualmente al Padre Pío. Bueno, a mí estas cartas me parecen demasiado lindas. Primero la tenacidad del Padre Pío, todas las trabas que tuvo físicas, todos los inconvenientes, las barreras y él continuaba superando, las pobrecito, abatido espiritualmente, físicamente, y él continuaba aquella insistencia, aquella persistencia, aquel enorme deseo de ordenarse como sacerdote. Sí, porque fíjate que no fue tan fácil, no fue tan fácil que él se hiciera sacerdote. Uno no sabe estas cosas hasta ahora que uno está leyendo las cartas. Uno sabe que él se ordenó como sacerdote y uno sabe que él estaba enfermo, pero ahora que estamos leyendo, yo me lo imaginaba, ¿no? O ustedes pueden ir con nosotras a medida que vamos leyendo las cartas. Escuchen con nosotros todo esto y vayan, cierren los ojos, imagínense todo como en una película. Imagínenselo a él sentado y al padre Benedetto sentado escribiendo y todo lo que ellos van diciendo, cómo se sentían en ese momento. Él sintiéndose tan mal y el otro diciéndole, dale que tú puedes, no te preocupes, empujándolo y diciéndole, estás en mis oraciones, y el otro con ese esfuerzo, voy a estudiar. Y el sacerdote, el padre Pañullo de allí de Petrelcina, ayudándolo a estudiar, dice, ok, tú no puedes ir para allá a estudiar, pero bueno, vamos a estudiar aquí, yo te ayudo a estudiar. Y entonces el padre Pío sintiéndose mal, pero estudiando, tomando los exámenes, entonces el otro va y lo ayuda y entonces lo acompaña porque no puede viajar solo, porque está enfermo. Entonces basta ya, toma los exámenes, regresa y regresó mal porque estaba muy mal del estómago, ¿no? Como él escribió. Pero a pesar de todo eso, logra ordenarse sacerdote, el padre Agostino lo acompaña, él recibe sus hábitos de capuchino. No fue fácil y tomó todo ese tiempo. No tenía la edad requerida, lograron el permiso, o sea, definitivamente estaba de Dios que él fuera sacerdote, que él se ordenara y que pasara todo eso. Y él decía, ahora sí ya me voy a morir porque ya esto no lo aguanta nadie, ¿no? Que él que se iba a imaginar todos los años y todas las cosas que iban a venir después. Estamos hablando que tenía casi 25 años y murió a los 81 años. Y durante todos esos años atacado por el demonio, atacado por enfermedades físicas. Luego la misma iglesia tuvo tantos problemas, fue tan señalado, tan juzgado. La vida del Padre Pío no fue la carencia económica, mira cómo le mandan dinerito, porque Sí. a veces vemos a los sacerdotes, pero los seminaristas no tienen sueldo, los seminaristas dependen de la caridad. Entonces, cuando uno ve que están pidiendo en la arquidiócesis, por ejemplo,
colaboración. De allí también sale la manutención de los seminaristas, porque los seminaristas, mientras que se están preparando para ser sacerdotes, no trabajan, se dedican 100% a su preparación. Miren al seminarista Fray Pío, hasta Exacto. necesitas dinero para medicina. O sea, imagínense ustedes, enfermito, con malestar físico, tratando de prepararse para ser sacerdote. El sacerdote que llegó a ser y depender hasta para las medicinas de los otros Sí, sacerdotes. no tenía nada, era bien humilde, bien sencillo, pero, pero mira, haciendo tanto ruido como él dijo, ¿no? Sí. Me da mucha ternura ver esas cartas, ver esa humildad, el seguimiento que le hacían sus directores espirituales, estaban al tanto de esa vida espiritual, del estado de su alma, le preguntaban por el estado de su alma, porque sabían esa lucha que el Padre Pío estaba pasando. Sí. Y otra cosa que me gusta allí en una de las cartas que tú leíste, donde él dice que el demonio lo atacaba mucho más por ser obediente. Es decir, sí, dice, me ataca porque soy obediente a todo lo que usted me dice. Y entonces el demonio viene y se venga y me ataca más. Eso es una característica que han tenido varios santos, porque si te recuerdas a Sor Faustina, también ella tenía que ser obediente y a veces el ser obediente a su superiora iba en contra de alguna orden que le daba Jesús y Jesús le decía, tú obedece a tu superiora. Y Ujú. después Jesús se las arreglaba para que terminara haciendo lo que Jesús decía. Pero en un principio ella, la pobre, se sentía confundida. Oye, ¿le hago caso a Jesús o le hago caso a mi superiora? Y Jesús le decía, hágale caso a su superiora. En el caso de nosotros, a nuestro sacerdote, a nuestro director espiritual, nuestros sacerdotes le deben obediencia, les guste o no les guste, a sus obispos. La obediencia, el que obedece no se equivoca, Ujú. aunque Así mismo. nos cueste. Sí, entonces eso me llamó la atención de esa carta que tú leíste. Cada carta está numerada, estamos yendo en orden y las cartas están enumeradas porque van por fecha. Así que estamos en el año 1910, tenemos unos cuantos años más por cubrir. La carta es la número 15. Hoy terminamos en la carta número Ujú. 15, que es de Padre Agustino a Padre Sí. Pío, felicitándolo por Es su la, ordenación y esa es la sacerdotal. primera carta que aparece, la primera carta que tienen registrada con esa fecha, agosto 10, 1910. Es la primera carta oficial registrada de Padre Agustino hacia Padre Hacia Pío. Padre Pío. Ujú. Y hablando de eso, vamos a sacar una tarjetica con las virtudes del Padre Pío. La semana pasada leímos una, yo creo que la saqué, espero haberla sacado para no repetirla. Bueno, yo voy a sacar cualquier virtud, porque todas las virtudes son bellas, son buenas. La caridad, y escribe el Padre Pío, no te canses nunca de progresar en la reina de todas las virtudes, la caridad cristiana. Ámala mucho más que a las pupilas de tus ojos, porque es precisamente ella la más querida por nuestro Maestro Divino. Jesús ama la caridad. Sí, la caridad. La anterior fue la paciencia. La paciencia. Sí, bueno, tengamos caridad con la caridad comenzando por la casa, ¿no? La caridad comienza por la casa. Y no necesariamente tiene que ver con un tema económico. No, no, caridad, todo, caridad en ayudar a los que tenemos alrededor en la casa, recoger el cuarto, hacer la cama, ayudar al papá y a la mamá, con los hijos, a la gente que está a nuestro alrededor. No tiene que ser exactamente algo económico. La caridad es simplemente dar una ayuda, no necesariamente económica. Sabemos que alguien necesita, no sé, que lo lleven a algo, ofrecer, mira, tú no tienes carro, necesitas que te lleve a algún sitio. Esa es tener caridad con alguien. Es una Estás ayuda. estás enfermo, quieres que te puedo llevar algo, necesitas que te busque medicinas o necesitas que te lleve una sopita. Sí, es cualquier cosa. Caridad es todo eso, cualquier tipo de ayuda. Es ofrecer una oración por alguien, es una obra de caridad también. Eh, Sí, señor. la caridad son muchas cosas que van desde una oración que pareciera que es muy poquito, pero no lo es.
es algo muy importante. Hasta todo lo que podamos hacer por otra persona, todo es caridad. Sí, señor. Ujú. Bueno, pues ha sido muy bonito compartir estas cartas tan lindas, tan sentidas de entre Padre Pío y el Padre Agostino, Padre Benedetto. Les agradecemos mucho su compañía, les agradecemos muchísimo. Mira, hola, amo al Padre Pío. Nosotras también lo amamos mucho y cuanto más vamos conociéndolo, más lo amamos, más nos pegamos de él, de sus enseñanzas, de esas virtudes, de esos aspectos de su vida que son ejemplo, a pesar de los años que han pasado, son un gran ejemplo. Sí, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos desde tantas partes. Y otra cosita que quedó en mí es que a veces uno tiene algo, uno se siente mal por cualquier cosita, te duele la cabeza, te duele un pie, te duele el cuello, te duele la espalda y uno está, y ya no quieres hacer algo. El Padre Pío le dolía todo, hasta el cabello le dolía a veces, y él seguía, y él seguía, y él seguía, y él seguía, que eso también nos sirva como una fuente de inspiración a no dejarnos amedrentar, amenorar por lo que sea. Y él no decía, quítame el dolor, él ofrecía esos dolores y seguía adelante. Y El seguía Padre adelante. Pío, a pesar de lo serio que se le veía, el Padre Pío era bromista, era muy alegre. Mira, nos escriben hasta de Toronto, Canadá. El Padre Pío, les decía, era muy alegre, tenía un sentido del humor bueno. Nosotros usualmente en el grupo de Oración Padre Pío ponemos todos los días un fragmento de algún pensamiento de él. Y les voy a leer el de hoy porque me llamó la atención, por lo que decía Sumaya, esos dolores que él pasaba, esos ataques, todos los inconvenientes que tenía, y él hasta mantenía el buen humor. Y él escribió en una oportunidad esto: mantente siempre con alegría, en paz con tu conciencia, dándote cuenta de que estás al servicio de un Padre infinitamente bueno, que, impulsado solo por su ternura, desciende hasta su criatura para elevarla y transformarla en él, su creador. Y huye de la tristeza, porque a esta entran los corazones que están apegados a las cosas mundanas. Dice que la tristeza es para las almas que están apegadas a las cosas mundanas. Nuestros ojos al cielo y siempre con una sonrisa, porque tenemos un Dios que nos ama profundamente. Así es, así nos duele un poquito la cabeza, adelante, con sonrisa. Mira, el pensamiento, nos están pidiendo por este pensamiento todos los días, estos pensamientos del Padre Pío, fragmentos de cartitas que le escribía a sus hijos espirituales, son unos consejos tan lindos. Los publicamos todos los días por el Instagram del grupo de oración Padre Si Pío. pueden entrar Van al en Instagram. el Instagram, ahí está la fotico y siempre están con una foto muy linda. Sí, está la foto, un pedacito, un resumen del pensamiento y luego abajo está el pensamiento completo como este que les acabo de leer yo. Y es bonito porque parece mentira, son unas cosas tan sencillitas, pero que si uno las va meditando, te cambia la perspectiva, te cambia el día. Sí, solamente busquen en Instagram, Grupo de Oración Padre Pío, y allí van a ver todos los días una publicación, un Sí, sí. pensamiento. Ujú. Bueno, les agradecemos mucho la compañía, que Dios los bendiga. Oren mucho por la paz, que suban esas oraciones de todos nosotros como si fuera incienso hasta el cielo. Pidámosle a la mamita María que lleve nuestras oraciones, las presente al Padre, eh, por la paz en el mundo entero. Sí, muchísimas gracias por sus oraciones. Gracias a todos por habernos acompañado en el día de hoy. Recemos todos por todos. Eh, no olviden a las benditas almas del purgatorio que necesitan también de nuestras oraciones, incluyanlas en sus rosarios, en sus oraciones, en sus pensamientos, no las olviden. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves. Amén, y Dios los bendiga a ustedes también. Oren por nosotras y nosotras oramos por ustedes. Por eso Muchas somos el gracias. grupo de oración Padre Pío, herencia del Padre Pío, como cada grupo de oración Padre Pío. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bye.